En el vídeo de hoy veremos cómo mantener nuestra raqueta en perfectas condiciones. En primer lugar, cortar las cuerdas. Cuando rompas cordaje, corta las cuerdas. No es bueno que la raqueta mantenga distintas tensiones. Al romper las cuerdas más cercas a esa cuerda rota, perderán la tensión, pero cuanto más nos alejemos de esa cuerda, más tensión tendrán, por lo que el marco podrá sufrir. Es muy común y lo recomendado que nuestra raqueta esté encordada a 4 nudos. Por lo tanto, si rompemos en las cuerdas verticales, las horizontales mantendrán la tensión. Por eso, en caso de romper, debemos de cortar todas. Vamos a ver cómo cortar las cuerdas de la raqueta. Trataremos de hacer una cruz. Empezaremos por el medio hacia arriba e iremos haciendo la cruz. De este modo, la raqueta irá perdiendo tensión a partes iguales y el marco no sufrirá. Así, tendremos la raqueta lista para encordarse, se podrán quitar las cuerdas súper fácil y estaremos protegiendo la raqueta. Segundo punto, cambios de temperatura. Debemos evitar todos los cambios de temperatura. En primer lugar, por las cuerdas, ya que los cambios de temperatura harán que las cuerdas pierdan tensión. Con el frío se contraerán y con el calor se dilatan, por lo que pierden tensión, ya que no la recuperan. Por otro lado, para evitar que el marco sufra, es importante evitar principalmente las altas temperaturas. El mejor consejo que te puedo dar en este punto es que nunca dejes la raqueta en el coche. Para mantener a raya los cambios de temperatura, te aconsejo que utilices un raquetero con bolsillo térmico. Tercer punto. Controla la humedad. Del mismo modo que con la temperatura, tendremos que controlar los cambios grandes de humedad para que el marco no sufra. Pero además, la humedad puede afectar a las cuerdas, especialmente al multifilamento y a la tripa. Otra zona que sufre con la humedad es el grip. Tanto si usas overgrip como si juegas directamente sobre el grip, se puede acumular humedad por debajo, pudriéndolo. Por esto es importante guardar las raquetas en un raquetero con bolsillo térmico, pero además mantenerlas aireadas. Lo ideal es guardar las raquetas como recomiendan con la comida, en un lugar fresco y seco. Cuarto punto. Utiliza overgrip. El grip va pegado al marco de la raqueta, que suele tener un recubrimiento plástico. Lo ideal es cambiar el grip lo mínimo posible, y para evitar esto lo mejor es utilizar un overgrip e ir cambiándolo. Si cambiamos mucho el grip, podremos despegar estas placas de plástico que vienen en el mango de la raqueta y podríamos notar más vibraciones o incluso anchearlo. Además, poder estrenar un overgrip es mucho más barato que estrenar un grip. Y así tendremos mucho más la sensación de estrenar raqueta y además mejoraremos el agarre. Quinto punto, no la golpees. No hace falta explicar mucho más. Sexto punto, cuidado en el avión. Si vas a viajar en avión y vas a facturar las raquetas, asegúrate de llevarlas sin encordar. Las bajas temperaturas de la bodega del avión pueden crear mucha tensión en el marco al encoger las cuerdas. Además, la baja temperatura afectará al marco. Si no puedes llevar contigo las raquetas en cabina, factúralas sin encordar. Séptimo punto. Cambia los grommets. Si tu raqueta tiene los grommets o los canutillos estropeados, cámbialos, para así evitar que las cuerdas se puedan romper por la fricción con el marco directo. Consejo importante, si te vas a comprar una raqueta nueva, asegúrate de comprarle unos canutillos a la vez. ¿Por qué? A las marcas no les interesa vender los canutillos una vez el modelo está descatalogado porque quieren vender raquetas. Pero es mucho más fácil conseguir los canutillos para tu raqueta cuando el modelo es nuevo que años más tarde. Además, si te van a enviar la raqueta o la vas a comprar en una tienda especializada, puedes aprovechar el mismo pedido para ya pedir los canutillos y ahorrarte un extra de gastos de envío. Para los canutillos los gastos de envío suelen ser enormes, alrededor de los 18 euros. Por lo tanto, si lo compras todo junto, te ahorrarás también eso. Además, te recomiendo que los compres en una tienda especializada y que te los coloquen allí, ya que es un proceso que en ocasiones incluso necesitas una decapadora o darle calor al canutillo para encajarlos. Suele ser un trabajo un poco complicado e incluso podríamos llegar a fisurar el marco si lo hacemos mal. Octavo punto. Limpia tu raqueta. Nunca con agua. Si juegas en tierra batida o en hierba, te aconsejo que al acabar de jugar cepilles bien el marco para quitar el exceso de tierra y piedrecitas, ya que esto puede acumular humedad y perjudicar al marco. Además, esas pequeñas piedras que se pueden quedar incrustadas
entre el marco y los canutillos pueden llegar a crear microfisuras. Noveno punto. Cuida la tensión. Ten cuidado a la hora de elegir tensiones demasiado elevadas para tu raqueta. Siempre aparece la información sobre la tensión recomendada para tu raqueta. Mi recomendación es nunca superar la tensión máxima recomendada. Una tensión baja nunca afectará a tu raqueta, pero una tensión demasiado alta sí. Décimo punto. Evita los roces. No estoy hablando de golpeos, sino de que las raquetas se puedan rozar entre sí. Es muy normal llevar más de una raqueta en el termo y ahora muchos de ellos incluyen una cinta para poder sujetar las raquetas y que no se muevan. Aquí lo vemos. Este raquetero tiene un bolsillo térmico y una cinta que evita que las raquetas se muevan en exceso, evitando los roces. Si tu raquetero no tiene esa opción, puedes utilizar una toalla para poner entre las raquetas y así evitar que se golpeen entre ellas. Si bien ninguna raqueta se romperá al rozarse con otra, cuanto más tiempo tenga la raqueta, más microfisuras tendrá y todos los golpes y rozaduras que le podamos evitar aumentarán su vida útil. Si tienes una raqueta que ya no usas, te recomiendo visitar Tennis Aid. Os dejamos el enlace por aquí. Esta asociación se dedica a enviar raquetas y material de tenis a países en desarrollo y sobre todo para gente que no puede permitirse comprarse una raqueta. Si aún no conoces este proyecto, te invito a verlo y a darle esa segunda vida a tu raqueta. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, déjanos tu comentario y nos vemos por el canal.